Si los agrotóxicos hacen o no daño a la salud humana. Sí, para empezar, o sea, los agrotóxicos o agroquímicos, como muchos lo dicen, son necesarios para el control de las plagas. Pero claro que producen daño en toda la esfera de la vida humana, desde los seres humanos, la biótica, acuática, en todo el ámbito. Ya, y viendo esto, y también viendo los antecedentes del contexto en que el ministro hacía declaraciones respecto a que los campesinos deben demostrar si es tal como ellos denuncian que les hace daño, ¿quién tiene que demostrar que no hacen daño? En realidad, en el uso estricto de los cultivos extensivos, que utilizan una metodología nueva, ellos son los que deben demostrar que no dañan a la salud. No nosotros o el pueblo que dañan la salud. Eso es una falacia. Es el Estado o las industrias que están fomentando este tipo de cultivo son los que deben asegurarnos que no dañan a la salud. Si podés hacernos referencia a lo que son las enfermedades crónicas y qué son las enfermedades agudas. Okay. Los efectos de los agrotóxicos o agroquímicos pueden tener efectos inmediatos, esos son agudos, ¿verdad? Entonces esos efectos pueden ser de los más leves, dolor de cabeza, a ir creciendo, lesiones en piel, problemas respiratorios, hasta convulsión, pérdida de la conciencia, encefalitis y muerte. Eso por sus efectos agudos, que depende de la cantidad y del grado de la clasificación del agrotóxico. Y no olvidemos que está clasificado por sus efectos agudos y no por sus efectos crónicos. Y desde el punto de vista de los efectos crónicos, hay mucho todavía por decir. Se necesita de mucho tiempo. Y voy a referirme solo al uso de los órganos clorados, que en 1960 se decía que era lo más noble, era menos dañina que la sal, cuando que después se demostró, y se prohibió por supuesto, su uso, porque se demostró que tenían efectos pero muy dañinos a la salud humana. Entonces, no todos los efectos potencialmente crónicos pueden ser demostrados inmediatamente. Y estos efectos son varios, desde trastorno de la fertilidad, abortos espontáneos. Pueden provocar, hay trabajos en animales de experimentación que demuestran claramente que dan malformaciones congénitas. Otros trabajos demuestran la formación de tumores o cáncer. Entonces, como los estudios del mayor nivel científico, que son los ensayos clínicos aleatorios, no pueden ser realizados en seres humanos, porque no podemos experimentar con agrotóxicos en seres humanos. Entonces, eso se hace en animales de experimentación. Y ahí es que no podemos demostrar en forma directa la causa-efecto, sí en forma indirecta. Y entre los efectos crónicos, el cáncer es uno de los que más preocupa. En nuestro país es la segunda causa actualmente de mortalidad. En la primera son las enfermedades cardiovasculares, como en todo el mundo. ¿Puedes hacer un esbozo del concepto del principio de precaución y cómo cabe esto en nuestra realidad actualmente? Bueno, el principio de precaución, creo yo que dada todos los avances tecnológicos, hay que tener cuidado en aplicar por aplicar. Mi postura es que en este caso, cuando existe controversia científica, y me refiero a controversia científica cuando un grupo de investigadores demuestra, en el caso de los agrotóxicos, daño a la salud, y otros grupos dicen que no produce daño, eso es una controversia científica. Hasta aclarar eso, se debe aplicar el principio de precaución.
Eso significa que hasta que nos lleve 10, 20 o 30 años y tener claro el panorama que no provocan daño a la salud, esos agrotóxicos no deben ser utilizados, aplicando el principio de precaución. No, hay varias organizaciones que lo van redefiniendo, ¿verdad? De acuerdo a sus contextos. Creo que acá en el país necesitamos redefinirlos con los legisladores, los académicos y toda la ciudadanía. En enero el gobierno de Horacio Cartes aprobó la circulación del maíz NK603 transgénico. Cuando que hay una historia detrás de ese tipo de maíz, ¿verdad? A ver, Seralini lo que demostró, siguiendo el ciclo vital de las ratas, por mucho tiempo, que las ratas tenían 3 grupos de ratas. Uno que ingería ese maíz, otro que no ingería, que ingería el maíz común y otro que no ingería el maíz. Bueno, y lo que demostró es que con ese maíz las ratas tenían mayor proporción y mayor cantidad de tumores. Y fue un revuelo. Solo que después un grupo de investigadores descalificaron el trabajo de Seralini. Dijeron que tenían dificultades metodológicas. Porque esto hay que decirlo, porque de una u otra manera uno lo escucha. Creo yo que en eso se basaron creo que en esas declaraciones con esas declaraciones de otros científicos se basaron para agarrarse de eso y descalificar el trabajo de Seralini. Pero hay que leerlo in toto, porque ese maíz fue aprobado con otro grupo de investigadores y que solo siguieron 9 meses. Entonces utilizaron las mismas ratas a los que los otros científicos descalificaron para probar el maíz. En otras palabras, ¿verdad? En realidad no está todo bien claro, y esto con más razón es cuando debemos aplicar el principio de precaución y no utilizar nomás. O sea que en ese caso... controversia, me explico. En este caso, con más razón, se demuestra la controversia científica. Ya, clarísimo. Y bueno, y por último, lo que pasó acá con la aprobación de ese tipo de maíz en enero, lo que muestra es un escenario de secretismo y hermetismo con que el Estado aprueba sin consultar, sin dar mayor información previamente. Sí, creo que es deber de todos los ciudadanos comprometernos con la vida, con el futuro de nuestra descendencia, y creo que si el Estado no nos muestra o lo maneja con secretismo, es tiempo que nosotros le exijamos todo lo contrario, que no la aceptemos por aceptar este tipo de actuación.